Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por recordarnos que tu amor perdura para siempre. Gracias que no importa la circunstancia, lo que estemos viviendo, Señor, el momento, la temporada, sea de alegría o de tristeza, sea de salud o de enfermedad, sea de bendición, Señor, y de prosperidad o sea de escasez, Señor, tu nombre perdura para siempre. Gracias porque podemos descansar en ti, podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús te presento, Señor, la palabra que vamos a estar compartiendo en esta hora, Señor, en este momento, para que sea de bendición, de transformación, de alcance, de multiplicación, que genere en nosotros una semilla que dé fruto. Un fruto, Señor, saludable, próspero, de bendición y de armonía contigo. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Mira, desde que yo preparé las notas de la semana pasada que estaba hablando con ustedes precisamente de vivir agradecido, yo me quedé reflexionando en los versículos que continuaban lo que escribió Juan en ese primer capítulo del Evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Y entonces, a mí, yo le he dicho esto antes, pero a mí me encanta como imaginarme los escenarios donde se están desarrollando los eventos que nos relatan la Biblia. Entonces, yo cuando escribía desde la semana pasada, yo he estado imaginándome esto, que yo me imaginaba a Juan, al apóstol Juan, sentado en un escritorio rústico, ¿verdad? Rústico. Yo me lo imaginaba con una pluma y con papiros ahí en su escritorio, siendo inspirado por el Espíritu Santo mientras él documentaba o incorporaba todo aquello que él había vivido, ¿verdad? Porque él había sido testigo o que había sido o que había recibido de manos de los protagonistas de los que él habla en su evangelio. Entonces, yo me imagino a Juan, conocido como apóstol, siendo un anciano y recordando todo lo que vivió, cada etapa de su vida en el caminar con Jesús, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención cuando estudié estos versículos es que mientras él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, él no exaltaba a nadie sino a Jesús. Entonces, yo seguía imaginándomelo así, con una vela encendida para iluminarse y comenzando a escribir sobre la historia sobre el otro Juan, que hace él referencia, comienza a hacer referencia en ese primer capítulo del Evangelio. Así que eso dio como inspiración para el título que quiero compartirles hoy, que se llama el otro, ¿verdad? Refiriéndose al otro. Entonces, ahora, en estos versículos que habla ese primer capítulo, hacía referencia que lo que sobre este personaje, que era Juan el Bautista, que según Jesús, y Jesús hablando específicamente de él, decía que había sido el mayor profeta de la humanidad. Hablando sobre él, Jesús dijo, mira, nunca va a haber un mayor profeta que este, ni habrá un mayor profeta que este. Así que yo quiero que me acompañes nuevamente a continuar en este primer capítulo del Evangelio según Juan y lo busques ahí en tu Biblia y vamos a comenzar o continuar en relación a la semana pasada con el versículo 19. El versículo 19 de Juan, del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar ahí, vamos a estar estudiando hasta el verso 28 en este estudio bíblico que vamos a tener hoy. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. El verso 20 dice, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. A mí me gusta mucho lo que estos versículos, estos primeros dos versículos nos revela, porque nos está recordando que el mayor profeta de la historia tenía claro de que el asunto no se trataba de él. Y lo decía con una honestidad y una humildad, ¿verdad? La misma Biblia relata con toda honestidad, él decía, no soy yo. Y entonces, quizás
estás impresionado con las cosas que estoy realizando, esto de Juan hablando, o quizás estás viendo cómo la vida de otros está siendo transformada, o quizás estás viendo cómo las vidas de otros están arrepintiéndose de los pecados, pero nada de lo que está ocurriendo, nada de lo que está creando conmoción en la ciudad y entre el sector religioso tiene que ver conmigo o es gracias a mí. La realidad es que yo ni siquiera tengo mucho que ver. Y yo pensaba, qué buen recordatorio son estos versículos para nosotros, donde nos invita a que nosotros escudriñemos nuestro corazón y escudriñemos nuestra vida constantemente para asegurarnos de que nosotros estamos viviendo vidas que reflejan y que no tan solo reflejan, sino que reconocen que lo que somos, que lo que tenemos y que lo que hacemos no se trata de nuestras propias habilidades ni tampoco de nuestros propios méritos, ¿verdad? Sino se trata de Cristo en nosotros. Yo siempre he dicho que todo lo que yo he alcanzado es gracias al Señor. De hecho, eh, eh, yo uso de barómetro en mi vida espiritual cuando yo necesito ajustes en mi vida espiritual por como los resultados que estoy obteniendo o por cómo me estoy comportando o las cosas que estoy haciendo. Yo siempre he dicho que en mi vida el pecado me embrutece, me hace como tonto, como decía una tía mía, me pone estupitonto, ¿verdad? Y ese es el barómetro que yo uso y eso es una realidad. Entonces, Juan está diciendo aquí, mira, no se trata de mí, nada de lo que yo estoy haciendo, de lo cual ustedes, líderes religiosos, están impresionados, al punto que quieren saber quién soy yo, se trata de mí. Y entonces, mientras más rápido tú aprendas esto, y lo asimiles en tu vida, más rápido el Señor te comenzará a utilizar para bendecir a otros. La conversación no paró ahí. En el verso 21 dice lo siguiente. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Nuevamente, el más grande profeta decía, ni profeta soy, yo no soy ese profeta que tú crees que yo soy. Lo cual realmente nos revela, y aquí hay una gran enseñanza, de que es más importante saber lo que Dios dice de ti que el concepto que tú puedas tener de ti mismo. A veces nosotros nos creemos que somos grandes cosas y el Señor nos mira y dice, no. O a veces nosotros creemos que estamos siendo faltos o que nos falta área en nuestras vidas y el Señor dice, no, lo que tú estás haciendo es lo que yo quiero que tú hagas y aunque tú te ves poco, estás cumpliendo lo que yo quiero para tu vida y eso es suficiente para mí. Mira, y lo que Juan el Bautista estaba hablando no era falsa humildad, no era falsa humildad, sino era tener una identidad clara. Él sabía que no se trataba de él. Él sabía que él no era ni siquiera digno de atar las sandalias, como más adelante relata las escrituras del que venía después de él. Él sabía que él lo que estaba era preparando un camino. Y el verso 22 dice lo siguiente, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Cuando tú reflejas a Cristo en tu vida, cuando tú vives para Dios, cuando tú te enfocas en lo que Dios quiere que te enfoques, las personas no te verán a ti. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos mostrar como seguidores de Cristo. Y entonces tú ves que comienzan a manifestarse unas características y te comienza a decir, es que tienes algo diferente. Es que como que tú, como que actúas diferente. Es que cuando los demás ven caos, tú ves paz. Es que cuando los demás ven desesperanza, tú ves respuesta. Es que cuando los demás entran en pánico, ¿verdad? Y tú tienes el control. Y tú comienzas a ver esas cosas. Y tú comienzas a ver esas características que se comienzan a manifestar en tu vida. Una vez más, te acuerdas y reconoces que no se trata de ti. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, mira, alma mía, no se trata de ti, se trata de Cristo.
Constantemente es un buen ejercicio espiritual que tú y yo nos paremos, y si puede ser diario, o si puede ser 3 veces al día, o si puede ser cada vez que lo necesites, tú pararte y decirle: mira, recuerda, Juan Carlos, que no se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de tus propios deseos, lo que tú quieras alcanzar o lo que tú quieras lograr. No se trata de los dones o habilidades que tú aparentemente tienes. Se trata de lo que Cristo ha depositado en tu vida. Verso 23 dice: Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Entonces el Bautista les decía: yo meramente soy un mensajero de los que tanto el Señor ha enviado, que los invita a cambiar la manera de vivir. Mi invitación es muy sencilla, decía Juan el Bautista. Yo los invito a que se alejen del pecado, a que comiencen a tener una mejor relación con Dios, una relación más saludable, a que comiencen a vivir vidas agradecidas al Señor, que comiencen a cambiar sus corazones, a que sus corazones estén alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas. El verso 24 dice: los que habían sido enviados eran de los fariseos. Déjame hacer un paréntesis aquí a contarte quién eran los fariseos, porque mucho hablamos de los fariseos, pero necesitamos entender quiénes eran ellos. Los fariseos era un grupo religioso sumamente estricto. Una de sus características primordiales era una devoción que ellos tenían por la ley de Moisés. Para ellos la ley de Moisés era lo más alto, ¿sabes? Estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia. Entonces, el problema no era que ellos eran apasionados y vivían muy celosos de la ley, sino que ellos le añadieron a la interpretación muchas tradiciones humanas. Y ahí fue que lo complicaron. De hecho, el nombre fariseo significa separados o apartados. Así que eso refleja que la identidad de ese grupo era muy celosa en mantenerse puros y distintos al mundo. Pero ¿saben algo muy interesante que les sucedió a ellos? O una característica de ellos es que ellos eran enemigos de la hipocresía, pero lamentablemente cayeron presos de la hipocresía. Cuando yo analizaba esto y pensaba esto, que estaba escribiendo en mis notas, yo decía: qué interesante cuántas veces nosotros nos volvemos presos de aquello lo cual condenamos. Y somos tan apasionados por algo que nos volvemos tan obsesivos con eso que nos volvemos presos de esas mismas cosas. La historia de los fariseos comenzó con unas muy buenas intenciones. Entonces, el trastoque pasó porque muchos de ellos se enfocaron más en la apariencia externa que en la transformación interna que necesitaban las personas. Mira, tú y yo no podemos ser transformados realmente si nuestra transformación no ocurre por dentro, ahí en el asiento de las emociones, en las áreas que nadie ve, en las áreas donde solamente el Señor puede ver. Y si solamente nos enfocamos en lo de afuera y dejamos lo de adentro, pues mira, realmente estamos viviendo una vida hipócrita, porque realmente la Biblia enseña un principio muy interesante que dice: de la abundancia del corazón siempre va a hablar tu boca. Lo que tú eres, lo que tú eres, es lo que tú vas a hablar. Tú puedes tratar de disfrazarlo, tú puedes tratar de maquillarlo un poquito, pero en el momento donde el fuego sube, el verdadero tú es el que se va a manifestar. Y por eso precisamente era que Jesús lo confrontaba constantemente. Y ellos no soportaban a Jesús porque Jesús les resultaba como un espejo de lo que ellos decían que la gente debería de ser, pero ellos no eran. Y ellos eran los que estaban interesados en saber qué rayos era lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Entonces, estamos más enfocados en cómo nos vemos ante otros o cómo estamos ante Dios. Ese es el examen que nosotros nos tenemos que hacer. Porque nosotros debemos de asegurarnos de que nosotros no caigamos en esa trampa de aparentar una devoción sin transformación.
Es peligroso cuando tú aparentas una devoción porque al final se te va a ver la costura. Siempre se te va a ver la costura, como dice ese refrán o ese adagio. Entonces, que nuestro interior y que nuestro estilo de vida también grite, preparen camino para el Señor, que era el mensaje de Juan. El verso 25 dice, ellos preguntaron, pues si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, debo decir, ¿por qué rayos bautizas? El 26 dice, Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Entonces, vamos a hablar un poquito del bautismo de Juan. ¿Y qué era lo por qué este asunto de bautizar en agua, verdad? Juan bautizaba precisamente en el río Jordán y eso era un acto público de arrepentimiento. Eso era lo que ellos hacían. Y mira qué lindo esto. Eso era un símbolo externo de una decisión interna. Abandonar el pecado y prepararse para la venida del Mesías. Eso era el asunto del bautismo de Juan. Entonces, ¿por qué era con agua? ¿Por qué era ese sumergirse en el agua allá en el río Jordán? Bueno, porque eso tenía que ver con un acto, un uso ceremonial muy conocido en la cultura judía. Por ejemplo, se usaba para purificarse. La gente se lavaba con agua para purificarse antes de entrar en el templo, ¿verdad? Se lavaban, no podían entrar al templo si no se lavaban primero, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que sucediera que eran los gentiles, cuando se judaizaban o aceptaban la religión judía, eran lavados como parte del proceso de conversión. Los lavaban, le daban un bañito ahí, una enjuagadita. El agua representa purificación y limpieza espiritual. Por eso era que él utilizaba esto del agua. Entonces, Juan tomó ese símbolo, el símbolo de lavar, y le dio un nuevo enfoque. Ya no era para solo limpieza externa, sino que era una señal de que el corazón estaba siendo limpiado por arrepentimiento. Él provocaba que la gente se arrepintiera, ¿verdad? No es un asunto como que a veces uno ve que las personas van a visitar a las tierras de Israel y llegan al Jordán y allí tienen la oportunidad de bautizarse y se bautizan porque allí fue donde se bautizó Jesús. No, eso no surge el mismo efecto. Está bonita, es una ceremonia, un recordatorio, pero no. Porque el bautismo de Juan, donde se bautizó Jesús allí en el río Jordán, trataba de un arrepentimiento. Pero el bautismo de Juan, que era de agua, tiene unas características también. No te otorgaba el Espíritu Santo. Tampoco te regeneraba, ¿verdad? Sino lo que hacía era que te preparaba el camino para algo más grande, que es el bautismo de Jesús. El verso 27 continúa diciendo, ¿y qué viene después de mí? ¿Y qué viene después de mí? El 27 dice, y que viene después de mí, al que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Verso 28. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y yo tengo aquí en mi nota, hice una comparación que no lo puse en las pantallas, entre la diferencia del bautismo de Juan y del bautismo cristiano, para que vean tres paralelismos o tres diferencias, o tres características, debo decir. Mira, en el bautismo de Juan, el bautismo en agua como señal de arrepentimiento. En el bautismo en Cristo es el bautismo en agua como señal de identificación con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos cuando hoy en día nos sumergimos en las aguas, en participando del bautismo. En el bautismo de Juan, que no otorga el Espíritu Santo como yo te dije, en el bautismo con Cristo viene acompañado de la obra generadora del Espíritu Santo. Eso que nos ayuda y nos transforma y nos va cambiando nuestros corazones y nuestros estilos de vida y todo eso y nos va acercando más a Dios. En el bautismo de Juan
preparaba el camino para Jesús, y en el bautismo que practicamos hoy en día después de Cristo proclama precisamente que ya hemos creído en Jesús, y esa es la manifestación pública que hemos creído en Jesús cuando nosotros vamos a las aguas y nos bautizamos y decimos públicamente: yo reconozco que Jesucristo es mi Salvador. Esas son tres diferencias entre los dos bautismos. Entonces, por eso, luego de nosotros entregar nuestra vida y nuestro corazón a Jesús, es que nosotros, pues, como te dije, nos bautizamos. Y estos pasajes que hemos leído hoy nos recuerdan que todo en nuestra vida debe de apuntar a Cristo. Que como Juan, nosotros tengamos el valor de decirle al mundo: no se trata de mí, no, yo no tengo nada que ofrecer, sino se trata de Él. Que nuestras vidas, que nuestras palabras, que nuestros servicios y aún nuestras decisiones reflejen que somos una sola voz apuntando a Cristo. Entonces, debemos de reflexionar y evaluar qué es lo que se está reflejando en tu vida. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja tu comportamiento? ¿Qué refleja tu servicio? ¿Qué refleja tus palabras? ¿Qué refleja lo que haces, lo que dices y dónde vas? ¿Qué reflejan tus decisiones? ¿Están apuntando hacia Cristo o están apuntando hacia ti? Hoy es un buen día para que nosotros le digamos al Señor que mi vida sea una voz en el desierto, que no hable de mí, sino de ti. Que todo lo que soy prepare el camino para que otros te conozcan, Señor. Mira, a mí me gusta mucho lo que dice Juan 3:30 cuando dice, y este es Juan, el profeta Juan el Bautista hablando de Jesús. Le dice: a él le toca crecer y a mí menguar. Últimamente están tus deseos, tus hábitos, tus malas decisiones, tus malas costumbres, la manera incorrecta que te expresas, ¿están menguando o están aumentando? Espiritualmente hablando, dos cosas no pueden crecer a la misma vez en ti. Una va a menguar y otra va a fortalecerse. Y si tú estás batallando con áreas de tu vida donde deben de estar menguando y no están menguando, dile al Espíritu Santo: ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda a disminuir para que ya no esas cosas que me alejan de ti crezcan en mí. Entonces, hoy tú puedes tomar esa decisión en tu vida que te apunte a Cristo, que cuando otros te miren, que cuando otros te observen, no te vean a ti, sino al Salvador que transformó tu corazón y que limpió tu vida y que te dio un nuevo propósito y que te dio una nueva relación con Dios. Que mengue todo lo que no es de Él en nuestras vidas y que crezca la gloria del Señor en ti. Nuevamente, una vez más, Juan 30:30. A él le toca crecer y a mí menguar. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por lo que nos recuerda las escrituras, Señor, de Juan el Bautista, Señor, de este profeta que tú levantaste y que nos dio una perspectiva muy clara de la expectativa que el Padre tiene de nuestras vidas. Y es que siempre todo lo que hagamos, todo lo que digamos y cómo nos comportemos, se trate de ti y no de nosotros, Señor. Padre, continúa moldeándonos, continúa revelándonos las áreas de nuestra vida que necesitamos menguar, aquellas áreas que necesitamos entregarte para que tú seas reflejado en nosotros, Señor. Que nuestras acciones, Señor, y nuestros comportamientos sean un reflejo genuino, Señor, de nuestra relación contigo y que acerquen a otros a ti, Señor, porque les da curiosidad qué es lo que tú tienes, que tú te comportas, Señor, y operas diferente. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por la revelación de Cristo. Y gracias por recordarnos, Señor, la importancia del bautismo, Señor, que necesitamos ser bautizados en ti
para demostrarle a otros, Señor, que nuestra fe contigo es genuina. En el nombre de Jesús, bendícenos. Padre, y renueva nuestro espíritu. También remueve toda carga que podamos estar llevando, Señor. Todo aquello que nos obstaculiza. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo.